El presidente del Congreso, y también tuvimos en las últimas horas otra respuesta, la del señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al presidente de la República. Frente al metro elevado, ni un paso atrás. Alcalde, buenos días y gracias por despertar con Caracol Radio. Muy buenos días, Gustavo, a todo el equipo de Caracol y a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, como usted ha repetido una y otra vez, esto no es un tema de quiero o no quiero, de es mejor o no es mejor que la primera línea sea soterrada o sea elevada. Es un tema de que jurídicamente no se puede, alcalde. Bueno, efectivamente, Gustavo, son varias cosas. Este es un proyecto, el proyecto que tenemos hoy en Bogotá, que pues tiene una historia larga. Bogotá lleva esperando su metro pues más de 80 años. Ha habido muchos intentos históricamente para avanzar en el metro. Muchas veces se le dijo a la gente ya en este gobierno si iban a arrancar las obras del metro y por diferentes razones nunca se pudo. Hay que decir que en el año 2017 ya se avanzó realmente como nunca antes y se concretó la financiación y la estructuración necesaria para abrir una licitación de metro. Y eso fue adjudicado. Entonces hoy, gracias a ese proceso que arrancó en esos años, tenemos por primera vez un contrato financiado, con garantía de financiación por parte no solamente del Distrito de la Nación, sino también la banca multilateral, donde participaron el Banco Mundial, el BID, la Banca Europea de Inversiones. Y tenemos un contrato adjudicado en ejecución con 31% de avance. Entonces, plantear la tesis de que en este momento con un proyecto que está avanzando así deberíamos cambiarlo, pues no tiene sentido. Primero, jurídicamente, como usted dice, no se puede modificar un contrato así, en esos términos, recortarlo, digamos, a menos de la mitad, y eso generaría grandes riesgos jurídicos para la ciudad, pero además atrasos complejos, con una gran incertidumbre, porque el proyecto que se plantea por parte del gobierno nacional es un proyecto que realmente no tiene los estudios necesarios para poder avanzar en él de manera rápida. Les cito un ejemplo. El presidente dijo que el proyecto que él planteó, que era el metro subterráneo por la carrera 13, ya no se puede hacer hasta como él había planteado. Entonces plantearon una alternativa y es hacer una parte por la 13 y después bajarlo a la Caracas. No hay estudios de prefactibilidad de eso, no hay en este momento. Y eso toma tiempo. Entonces, además de las consideraciones jurídicas, en términos técnicos, pues en este momento no es viable ese proyecto. Por eso yo creo que debo seguir además estando, digamos, con la responsabilidad que me plantearon los bogotanos en el proceso electoral, respaldando el proyecto que está en curso, sacándolo adelante, cuidándolo. Es un proyecto que seguramente, como grandes proyectos de infraestructura, tendrá retos, problemas, dificultades que hay que resolver, sin lugar a dudas, pero que por fin tenemos en construcción y que si avanzamos en su construcción como está proyectado y como vamos avanzando hasta ahora, vamos a poder tenerlo en operación en el primer trimestre del 2028. Entonces el mensaje es, no pensemos en cambiar la primera línea, ese es el mensaje para el gobierno nacional, pensemos en avanzar en la segunda, en la tercera, en construir un sistema metro que es lo que necesita Bogotá, y cuando tenemos la primera ya caminando, no la echemos para atrás. Alcalde, hace un mes estábamos los bogotanos con la duda de si finalmente la Nación se iba a poner los 700.000 millones de pesos que tiene que dar este año para la primera línea del metro. Eso quedó subsanado en el decreto que corrige lo del presupuesto. Pero es que el presidente también habló de meter en esta discusión jurídica ya a la Agencia Jurídica del Estado, pues para que vea cuáles son las alternativas. ¿Usted entendió qué es lo que él quiere hacer y qué le ha dicho su abogado, el doctor Moncayo, que viene de la agencia? No, todavía no digamos, la primera vez que oímos este tema de la agencia fue en intervención del presidente el domingo, y claro, nosotros estamos listos a ver qué es lo que está pensando el gobierno nacional y analizarlo. Yo creo que este contrato está realmente blindado, tan blindado inclusive que el mismo gobierno nos ha dicho que el contrato se podría recortar, digamos, hacerlo más corto, no hasta donde está planteado hoy en la 72, sino solamente hasta la estación Antonio Nariño, y que no habría ningún problema con los contratistas. Entonces, pues el mismo gobierno ha dicho que ese contrato no tiene problema y que se podría cambiar y que los contratistas no pondrían problema, lo cual pues para mí no es claro, porque un contratista que tiene ya un contrato firmado para un proyecto que llega hasta la 72 y se lo recortan, pues probablemente podría eventualmente iniciar acciones judiciales. Pero lo que me llama la atención es eso, es que se busque investigar un contrato y analizarlo, digamos, como con un cuestionamiento por lo que se ha hecho en el contrato, pero al mismo tiempo se plantee
que se podría recortar y no había ningún problema con el contratista. Entonces, bueno, nosotros lo vamos a analizar, pero yo estoy convencido que en términos jurídicos está blindado, tiene todo el soporte. Y además una cosa, y es que la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que fue contratada por la ANI, ha dicho claramente dos cosas. Primero, en el Congreso de la República dijeron que eso era un ejercicio académico, que no fueron contratados para, digamos, cambiar el metro o para hacer una recomendación sobre el metro, y que con base en lo que ellos entregaban no se podían tomar decisiones. En eso fueron claros. Inclusive, el pasado 8 de marzo, la sociedad publicó en su página web un comunicado de prensa donde habla de las razones por las cuales fue contratada para hacer ese estudio y ratifica que lo que hizo la sociedad fue generar una metodología para proyectos futuros, no actuales, no en curso, no futuros, sobre cómo se debe analizar, digamos, la relación costo-beneficio para tomar decisiones frente a proyectos férreos de carga, de pasajeros o mixtos. Y además dijo, literalmente, no se realizó un estudio para emitir un veredicto sobre la mejor alternativa para el Metro de Bogotá. Y ahí estoy abriendo y cerrando comillas. Es decir, con base en ese estudio tampoco se puede concluir que hay que cambiar el metro o que deberíamos cambiar el metro. Entonces yo creo que eso está blindado, pero obviamente estamos abiertos a responder y a defender ese proyecto donde haya que defenderlo. Sí, alcalde, es que aquí estamos en un escenario que enfrenta la razón con la pasión. Se lo digo porque esta ha sido una obsesión no del presidente Petro, de Gustavo Petro toda la vida, que se haga el metro como él soñó que se hiciera. Pero usted también, ayer cuando dio la declaración pública, usó una frase de su papá, siempre adelante, ni un pedazo atrás y lo que fuera menester sea. Es decir, usted también está mandando al usar esa frase una señal de que también se planta en un terreno donde no va a haber manera de ceder. ¿Usted va a entrar en guerra con el presidente de la República? No, ahí tenemos una diferencia profunda. Yo les he dicho, en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Se lo he dicho al presidente y al ministro, y yo pues estoy listo obviamente a trabajar en muchos otros frentes, pero en cambiar el metro no lo voy a hacer, no estoy listo para eso. Creo que tengo un mandato contundente de los ciudadanos que me pidieron que defendiera ese proyecto, que se llegue, digamos, con un gran esfuerzo a buen puerto con el proyecto, y tengo que cumplirlo, tengo que estar a la altura de esa responsabilidad, cumplir la palabra, y también hay que decirlo, cumplir la ley, cumplir el contrato, cumplir la Constitución. Eso es parte también de la seguridad jurídica que tenemos que defender. En este país no pueden firmar un contrato uno y después cuando está a mitad camino decir, ¿sabe qué? Lo vamos a cambiar porque nos parece que hay que hacerlo distinto. Imagínense quienes hacen grandes inversiones en un país, ¿qué mensajes se llevarían si se abre la puerta para un contrato de estas dimensiones, se modifica a mitad de camino? Son casos donde se hacen grandísimas inversiones en maquinaria, en diferentes herramientas para poder producir un resultado y entregar un producto, y si de la noche a la mañana el Estado dice, ¿sabe qué? De pronto en algunos proyectos cuando estén caminando vamos a echarnos para atrás y vamos a replantearlo. Eso no se puede, no se debe hacer, y creo que parte de la defensa de la ley y de la institucionalidad tiene que ver con defender el metro también. Alcalde, pero en este momento de radicalización que está teniendo el gobierno, ¿no teme que por la negativa a modificar el metro, el presidente tome decisiones frente a otros proyectos que no le convengan a Bogotá? Ya vimos lo que pueden hacer frenando licencias ambientales, poniendo palos en la rueda, por ejemplo, los recursos para el río Bogotá, la ampliación de la avenida Boyacá, o futuros proyectos. ¿Cree que eso podría llegar a pasar? Yo espero que no, porque no tendría sentido. Digamos, Bogotá, digamos, los bogotanos merecen respuestas y el apoyo del gobierno nacional. El gobierno nacional, en cierta forma, y como está establecida la ley en Colombia, los municipios, en este caso Bogotá como ciudad, tiene la autonomía para definir un proyecto de infraestructura como el metro. Y la ley contempla que la nación a Bogotá u a otras ciudades les debe apoyar en la construcción de herramientas como un sistema metro o como un sistema BRT. Entonces, yo creo que el hecho de que Bogotá decida irse por un camino y lo ratifique y lo defienda, no debería implicar que entonces la nación dice, ¿sabe qué? Los vamos a castigar por eso y los vamos a afectar y no le vamos a garantizar recursos o apoyos para otros proyectos que son fundamentales para la ciudad. Entonces yo creo que eso no tendría ningún sentido. Los ciudadanos de Bogotá merecen respeto, son contribuyentes, además participaron en los procesos electorales y tienen todo el derecho a que las soluciones que la nación debe ayudar o apoyar a los entes territoriales, en este caso Bogotá, también le lleguen y no se cambien por cuestiones que tienen que ver con un proyecto que además ya, como les digo, está caminando y está avanzando.
Alcalde, usted decía una cosa muy importante en toda esta discusión, imposibilidad jurídica. Yo le preguntaría ahora, estando de acuerdo en esa misma noción para ilustrar a los oyentes, ¿cuáles serían las consecuencias en contra del distrito, en contra de Bogotá, si se llegara a afectar la obra tal y como hoy en día está contratada y se está ejecutando? Pues bueno, son muchos riesgos jurídicos. Primero, pues hay un contrato firmado en este momento por un monto y por un proyecto. Recortarlo a la mitad o menos podría implicar de parte de quien recibió, digamos, la adjudicación del contrato, demandas contra el distrito, porque en este caso, por ejemplo, ya se han hecho inversiones que tienen que ver con todas las herramientas necesarias para construir un viaducto de estas dimensiones. Yo les cito un ejemplo. Por ejemplo, si usted lo contratan para, no sé, imprimir un número de hojas por hora, y usted se compra una impresora que tiene la capacidad de generar 1000 hojas por hora, y después le dicen, ¿sabe qué? No, necesito solamente 200. Pues dice, pues yo no me hubiera comprado entonces la impresora con capacidad para 1000, me habría comprado otra, esto me costó una cantidad de plata, páguemelo, y indemníceme. Entonces, en este caso, ellos tienen una serie de herramientas que han traído a Bogotá para tener la capacidad de construir un viaducto de las dimensiones que tiene el proyecto actual. Si se recorta, pues ahí se perderá una plata. Además, Bogotá perderá plata adicional, o podría perder, porque tenemos inversiones que se han hecho en redes de servicios públicos, que ha hecho el distrito, solamente en la Caracas, sin contar el tramo occidental, solamente en la Caracas, entre predios y traslado anticipado de redes que ha hecho el distrito, hemos invertido 542.000 millones de pesos. Eso no serviría para un nuevo proyecto que vaya por la carrera 13 y después baje en el último tramo a la Caracas. Se perdería eso. Estamos botando a la caneca, en ese caso, 542.000 millones de pesos. Eso no tiene sentido. Y seguramente habría otros riesgos, de, por ejemplo, proponentes que participaron en el proyecto en la licitación inicial, diciendo, si ustedes cambian de esa forma de contrato, tal vez yo habría tenido más posibilidades de ganar. En fin, se abre una puerta incierta de demandas y de riesgos para el distrito que no creo que valga la pena abrir por ningún motivo. Señor alcalde, uno porque escucha a algunos concejales del Pacto Histórico, concejalas en particular, diciendo que el metro, como está diseñado, todavía no tiene estudios. Bueno, a ver, nosotros en la reunión que tuve con el ministro de Transporte el jueves pasado, estuvo presente la ANI, que nos presentaron, digamos, el estudio. Hay que decir que el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros no nos lo han entregado todavía a nosotros. Hemos conocido la versión que nos ha dado el gobierno, por una parte, en varias reuniones, y que la sociedad ha presentado, por ejemplo, en el Congreso. En esas conversaciones nosotros preguntamos, y yo pregunté, ¿en qué estado de madurez están los estudios de los diferentes proyectos que ustedes analizaron? Y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, hay que decirlo, que fue contratada por el gobierno nacional, manifestó que el más avanzado en estudios es el metro elevado, que está en fase 3, que tiene obviamente, pues ya está en construcción, y fase 3 es el punto más, digamos, avanzado en términos de estudios, es ingeniería de detalle. Eso lo manifestó la Sociedad Colombiana de Ingenieros contratada por el gobierno nacional, y manifestaron que el proyecto de metro subterráneo por la carrera 13, que es el proyecto pues que el mismo presidente Petro consideró que ya no se puede hacer en su integralidad, ese proyecto está en fase 1, es decir, está en factibilidad. Así lo manifestó la Sociedad Colombiana de Ingenieros en esa reunión. Digamos, puede que en alguno de los elementos de los estudios tenga un poco más que fase 1, eso puede ser, pero en términos generales, en promedio, está en fase 1, que es básicamente una factibilidad. Entonces, ya la misma Sociedad Colombiana de Ingenieros ha ratificado que el proyecto que tiene más estudios es el metro elevado. 6 de la mañana, 25 minutos, ni un paso atrás. José Antonio Galán, ni un paso atrás. Luis Carlos Galán, ni un paso atrás. Carlos Fernando Galán. Alcalde, clarísimo. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes.